Bienvenidos a Historias de Pánico. Antes de comenzar me gustaría saber desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Prepárate para el terror y sube el volumen. Comenzamos. Desde la primera vez que vi la tabla en el centro de la mesa supe que esa reunión iba a quedarse grabada de una manera que ninguno de nosotros imaginaba, aunque jamás lo habría dicho en voz alta para no arruinar la atmósfera que buscábamos aquella noche húmeda en la que solo queríamos distraernos un rato después de semanas pesadas de trabajo. Rodrigo insistió en que la tabla era diferente porque no tenía marcas decorativas, solo letras, números y una superficie extrañamente pulida que reflejaba las lámparas de la sala con un brillo parecido al de un piso recién encerado. Estábamos ahí, Rodrigo, Cecilia, Marcos, Clara y yo, rodeados por un silencio largo que se rompía únicamente cuando alguno dejaba escapar un comentario apagado sin demasiada intención. Al principio parecía una reunión más, pero la primera anomalía ocurrió tan pronto colocamos los dedos en el vaso transparente que Rodrigo había traído de la cocina sin haberlo lavado del todo, lo cual se notaba por algunas manchas de humedad en el borde. Intentamos iniciar de manera tradicional preguntando el nombre de cualquier presencia, la razón de su supuesto vínculo con la tabla o algo relacionado con las historias que habíamos escuchado durante años, pero nada respondió. Solo el silencio avanzaba despacio por la habitación hasta que Cecilia dejó de hablar en mitad de una frase y el vaso se movió hacia la letra A sin intención aparente, como un acto reflejo que nadie se esperaba porque ninguno empujó ni tensó los dedos. Ella retomó su conversación y el vaso dejó de avanzar en seco, mientras una expresión confusa recorría cada rostro con una mezcla de incomodidad y curiosidad que nadie quiso admitir. Rodrigo pensó que la casualidad había coincidido con el movimiento, aunque la coincidencia empezó a repetirse cada vez que alguien guardaba silencio. Marcos intentó un experimento improvisado y habló durante más de un minuto seguido para ver si el vaso reaccionaba. Nada ocurrió hasta que se quedó sin aire y guardó silencio un segundo demasiado largo. El vaso avanzó inmediatamente 3 espacios hacia la derecha con una velocidad tan precisa que anuló cualquier posibilidad de truco. Todos intentamos buscar una explicación mientras Clara respiraba de manera irregular y revisaba de reojo la puerta que conducía al pasillo, quizá por nervios, quizá por ese instinto que surge cuando algo se tuerce sin que uno entienda por qué. La idea de que el tablero reaccionara al silencio no parecía particularmente paranormal al inicio, pero empezamos a notar que no respondía a cualquier pausa, solo a las que surgían cuando alguien se interrumpía por un pensamiento específico o una duda repentina. Esto provocó que varias veces el vaso se moviera sin haber hecho preguntas, lo que elevó el nivel de tensión en la mesa con cada segundo que pasaba. Rodrigo propuso que midiéramos las pausas en voz alta, pero eso anulaba los movimientos y terminó reforzando nuestra inquietud, porque al evitar el silencio la tabla se mantenía inmóvil de una manera casi desafiante. Lo verdaderamente perturbador llegó cuando Clara dejó de hablar de improviso mientras recordaba algo sobre su infancia. No alcanzó a terminar la frase antes de que el vaso marcara la letra R, luego la O y después la palabra sigue, una instrucción que nos paralizó a todos porque nadie había preguntado nada. Ella trató de continuar hablando, pero la voz se le quebró, y al no pronunciar la siguiente palabra, el vaso avanzó hacia un número que parecía indicar tiempo, como si aquello estuviera midiendo la duración exacta de cada pausa. Marcos murmuró que no quería continuar, aunque su frase se cortó al inicio y esa breve interrupción provocó un nuevo movimiento, esta vez hacia la letra M, detalle que levantó sospechas porque él estaba a punto de mencionar su propio nombre. Las coincidencias empezaron a sentirse demasiado precisas y dejaron atrás cualquier explicación cómoda, así que intentamos retirarnos del tablero de la forma habitual. Sin embargo, cada vez que alguno tomaba aire para anunciar el cierre, sufría una pausa involuntaria que desencadenaba un nuevo desplazamiento del vaso, volviendo la situación más tensa que antes y dejando claro que aquel objeto no respondía al lenguaje hablado, sino al silencio que aparecía justo antes de que algo importante se intentara decir o recordar. Mientras discutíamos la manera de terminar la sesión, un temblor ligero recorrió la superficie de la tabla, aunque la mesa permaneció firme sin movimientos visibles. Cecilia preguntó si alguno había sentido lo mismo, pero quedó atrapada en otra pausa repentina y el vaso marcó un trazo diagonal que cruzó todo el tablero con un impulso brusco que ninguno de nosotros habría podido generar sin levantar el vaso completamente.
Intentamos mantener conversaciones fluidas para evitar silencios, pero hacerlo aumentaba la ansiedad en la sala, porque cada frase se convertía en una estrategia forzada que no nos permitía pensar ni procesar lo que estaba ocurriendo. En un momento, Rodrigo respiró profundo para relajarse, se quedó callado medio segundo y el vaso marcó su inicial. Él retrocedió la mano como si hubiera tocado una superficie hirviendo, aunque no dijo nada. Todo parecía indicar que la tabla reconocía momentos internos específicos, pensamientos que cada uno intentaba ocultar detrás de palabras vacías usadas únicamente para evitar las pausas incómodas que tanto temíamos. Quisimos cerrar la sesión repitiendo las palabras tradicionales que supuestamente bloquean cualquier manifestación, pero la carga mental de evitar silencios dificultó que alguien lograra terminar la frase sin pausas. Cada interrupción provocaba un movimiento más acelerado, como si algo estuviera perdiendo la paciencia. En un punto, Clara se llevó la mano al pecho y respiró entrecortado mientras la letra se marcaba una y otra vez bajo el vaso. Ella no sabía qué decir, parecía atrapada entre ganas de hablar y temor a detenerse. La observamos con preocupación, pero nadie se atrevió a interrumpirla por miedo a generar otro desplazamiento brusco. La sala se llenó de un ambiente inquietante alimentado por la tensión colectiva de 5 personas que intentaban hablar sin pausas, como si la respiración misma fuera una decisión de riesgo. El tablero seguía registrando cada segundo que dejábamos libre, volviéndose más intrusivo con cada reacción y empujando el vaso hacia la palabra sigue, pero con una insistencia mayor, casi urgente. Nos dimos cuenta de que no podíamos mantener conversaciones continuas durante demasiado tiempo y comenzamos a sentir un agotamiento mental que volvía a las pausas inevitables. Rodrigo se levantó y dijo que iba a guardar la tabla de inmediato, aunque se detuvo antes de terminar su frase. Ese segundo bastó para que el vaso se colocara justo en el borde inferior, apuntando hacia la parte de la mesa más cercana a él. Parecía una advertencia, algo que ninguno quería interpretar. La tensión escaló cuando Marcos perdió el ritmo al hablar y el vaso trazó un recorrido más rápido que todos los anteriores, golpeando el borde superior y regresando al centro sin que nuestras manos ejercieran presión alguna. Decidimos soltar el vaso simultáneamente para terminar con todo, aún sabiendo que no era la forma adecuada, pero la sensación que teníamos en el pecho lo hacía urgente. Apenas lo soltamos, el vaso se movió sin contacto alguno y marcó un número que coincidía con la cantidad exacta de pausas que cada uno había tenido a lo largo de la sesión. Esa coincidencia fue tan precisa que evitamos mirarnos a los ojos mientras retrocedíamos por puro reflejo. Finalmente, Rodrigo envolvió la tabla en una bolsa negra y la dejó en el cuarto del fondo sin discutirlo con nadie. Ninguno quiso permanecer más tiempo en la casa porque, aunque no lo mencionamos, teníamos la impresión de que ese tablero no reaccionaba a preguntas ni a la curiosidad humana, sino a los momentos en los que la mente se abría un espacio breve para pensar lo que no se atrevía a pronunciar. Desde entonces, cada vez que estoy a punto de hacer una pausa al hablar, el recuerdo de aquella noche reaparece y me obliga a seguir hablando sin detenerme, porque entendí que hay silencios que atraen cosas que jamás deberían aprender a escucharnos. Desde que colocamos la tabla en el centro de la mesa, algo me inquietaba de un modo difícil de describir, porque ninguno de nosotros había hablado de jugar realmente con ella y aún así terminamos ahí, reunidos en la sala de Paola un sábado por la noche con las luces tenues y una tensión que no tenía relación con diversión, sino con una curiosidad que parecía empujarnos con más fuerza de la que admitíamos. Estábamos Paola, Julián, Ernesto y yo, cada uno con una historia distinta respecto a experiencias previas con fenómenos que siempre tratamos de explicar con lógica, pero esa noche ninguno mencionó esas teorías porque sentimos que cualquier palabra innecesaria añadiría algo que no queríamos atraer. La tabla era sencilla, de madera clara, con letras marcadas de forma irregular y un vaso común, nada que llamara la atención por sí mismo, aunque desde el primer instante tuve la sensación de que la superficie tenía la temperatura equivocada, fría en un punto particular y tibia alrededor, algo que no coincidía con el clima del interior de la casa. La sesión comenzó sin entusiasmo, porque todos sabíamos que generalmente nada sucede y uno termina aburriéndose. Al inicio, probamos preguntando el nombre de alguna presencia, la fecha o detalles básicos que suelen mencionarse en relatos que circulan de boca en boca,
pero el vaso no avanzó ni un centímetro durante varios minutos. Fue Julián quien se impacientó antes que los demás y sugirió dejar todo por la paz para enfocarnos en otra cosa. Paola le pidió que aguantara un momento más, y justo cuando ella terminó de hablar, el vaso se deslizó hacia la letra N con un movimiento tan sutil que nos tomó unos segundos confirmar que realmente había ocurrido. Buscamos una explicación, aunque las manos de todos se notaban tensas, listas para retirarse. Ernesto quiso confirmar con otra pregunta, pero el vaso no se movió. Esa falta de reacción después del primer desplazamiento aumentó la incertidumbre y reforzó esa extraña idea de que algo no seguía nuestras reglas, sino otra clase de impulso difícil de descifrar. Intentamos nuevas preguntas, pero el vaso no respondió ninguna. Permaneció en el centro del tablero sin intención aparente y comenzó a provocar la sensación de que estábamos mirando un objeto que nos examinaba a nosotros. Todo cambió cuando Ernesto abrió la boca para decir algo, aunque se quedó callado a mitad de la frase. En ese instante, el vaso avanzó hacia la letra S. Él no dijo nada, pero se le notaba alterado, como si hubiese recordado algo personal. Le pregunté qué había pensado cuando se quedó callado y evitó responder. El vaso regresó al centro y se movió de nuevo, esta vez hacia la letra I. Paola lo observó con inquietud y agregó que tal vez la tabla reaccionaba a cosas que no decíamos, aunque la idea sonaba tan absurda que ninguno quiso mencionarla abiertamente. Aún así, el movimiento encajaba demasiado bien con lo que había ocurrido. Ernesto tragó saliva y dijo que había recordado el nombre de alguien que prefería no mencionar, pero el vaso marcó una tercera letra, L, completando un patrón que no era una palabra, pero sí un inicio. Él comprendió la coincidencia y pidió terminar la sesión. Paola no quería detenerse porque intuyó que el tablero estaba tratando de marcar algo más profundo, aunque no supiéramos qué. Accedimos a continuar por un rato. El ambiente en la sala adquirió una sensación más pesada, no por el aire, sino porque nuestras mentes parecían volverse más vulnerables. Sentí que mis propios pensamientos se volvieron ruidosos, difíciles de contener, y cada vez que intentaba enfocarme en algo neutro, una idea intrusiva aparecía de forma involuntaria. De pronto, pensé en un recuerdo vergonzoso que jamás habría contado a ninguno de mis amigos. Y antes de que pudiera apartar esa imagen mental, el vaso se movió hacia una letra que coincidía exactamente con la inicial de ese recuerdo. Fue tan preciso que el miedo se instaló en mi columna como una línea constante. No dije nada, pero mis respiraciones cortas revelaron que algo no estaba bien. Julián me miró fijamente sin saber qué ocurría. El vaso marcó otra letra que coincidía con un detalle que solo yo conocía. Mi reacción se hizo más evidente y los demás entendieron que la tabla estaba formando palabras alineadas con algo que yo tenía en mente. No pude ocultarlo. Paola preguntó si estaba bien, aunque la frase se interrumpió porque el vaso avanzó antes de que ella terminara. Marcó una letra que coincidía con la pregunta que Julián pensó sin pronunciar. Él abrió los ojos de golpe, entendiendo que aquello no era un juego, porque esa pregunta jamás la había dicho frente a nadie. La tabla continuó desplazando el vaso, pero ahora con una velocidad distinta, precisa, generando secuencias que revelaban cosas que ninguno deseaba compartir. Julián retiró la mano, pero el vaso continuó moviéndose sin él, lo que provocó que Paola y Ernesto retrocedieran por reflejo. El vaso no se detuvo, siguió desplazándose letra por letra, formando parte de una palabra que reflejaba un temor profundo que Paola intentaba esconder desde hace años. Lo supimos porque ella se quedó inmóvil, respirando rápido, con la mirada clavada en el tablero sin atreverse a decir qué significaba. Intentamos cerrar la sesión repitiendo lo que suele recomendarse, aunque la tabla no respondió a esas palabras. El vaso empezó a vibrar levemente, recorriendo letras que parecían corresponder a pensamientos simultáneos de todos, como si algo recopilara emociones ajenas para formar un patrón. Cada letra coincidía con un pensamiento que surgía justo en el instante de verlo moverse, creando un ciclo imposible de interrumpir. En un momento, Paola quiso hablar para cortar el efecto, pero el vaso la interrumpió y avanzó hacia una letra que estaba directamente vinculada con un secreto suyo del que jamás nos habló.
Ella retrocedió la silla de golpe y pidió apagar las luces, alegando que necesitaba salir del cuarto. Nadie quería quedarse solo, así que nos levantamos juntos, aunque la tabla continuó registrando letras sin que nadie la tocara, desplazándose con la misma precisión con la que había correspondido nuestros pensamientos. Julián se acercó a la mesa con la intención de voltear la tabla, pero se detuvo al ver que el vaso se movía siguiendo la secuencia exacta de algo que él pensó pocos segundos antes. Era una frase que jamás había mencionado a nadie, relacionada con una persona que él consideraba fuera de su vida desde hacía mucho tiempo. La expresión en su rostro lo revelaba sin que dijera nada. Ernesto trató de romper el contacto visual con la tabla, sin embargo, los movimientos continuaron marcando partes de su historia personal que desconocíamos. No solo coincidían con pensamientos, sino con momentos específicos que guardaba en silencio desde su adolescencia. La situación nos superó por completo y decidimos salir de la casa de Paola, dejando el tablero sobre la mesa sin tocarlo. El vaso quedó quieto cuando cruzamos la puerta, como si necesitara nuestra cercanía para continuar. Fuera de la casa, ninguno quería hablar del tema, porque teníamos miedo de que cualquier pensamiento intenso reactivara algo que no queríamos volver a enfrentar. Caminamos varias cuadras hasta que cada uno tomó un rumbo distinto con la esperanza de que el efecto desapareciera al alejarnos. Esa noche, ya en mi casa, cada vez que pensaba en algo que me incomodaba o que prefería olvidar, recordaba el sonido del vaso desplazándose sobre la madera con una precisión que no tenía sentido. Comprendí que no habíamos descubierto una forma de comunicación, sino un mecanismo que respondía a lo que se formaba en lo más profundo de la mente. Y desde entonces, cada vez que surge un pensamiento que intento ocultar incluso de mí mismo, me sorprendo mirando mis manos, temiendo que algún objeto cercano comience a desplazarse siguiendo aquello que no debería manifestarse jamás. Desde el primer momento en que acepté reunirme con ellos tuve la sensación de que la invitación llevaba algo oculto detrás, no por mala intención, sino por la forma en que todos parecían ansiosos de probar un tablero que ninguno entendía del todo. Éramos 5, Lorena, Mario, Tomás, Daniela y yo, reunidos en la sala del departamento de Tomás con una mesa alargada, una lámpara tenue y el tablero extendido en el centro, esperando ser usado. El vaso estaba limpio, recién lavado, sin marcas visibles, aunque lo extraño era que cualquiera que lo mirara notaba un brillo irregular en el borde, como si hubiera sido tocado demasiadas veces antes de nuestra llegada. Tomás decía que lo había conseguido en una venta de cosas viejas y que no tenía idea de su procedencia, algo que a todos nos pareció un detalle menor en ese momento porque buscábamos una distracción intensa para un fin de semana demasiado silencioso. Colocamos nuestras manos sobre el vaso y empezamos con el ritual básico. Nadie hablaba demasiado, quizá por nervios, quizá porque la expectativa de ver un movimiento real nos dejaba sin palabras útiles. Durante varios minutos el vaso no se desplazó, lo cual generó bromas apagadas y comentarios sobre lo absurdo de estar ahí. Fue Mario quien propuso que uno de nosotros quedara fuera del contacto para ver si eso generaba alguna variación. Era una idea sin fundamento, pero aceptamos por curiosidad. La primera en quedar fuera fue Daniela, que se cruzó de brazos mientras observaba el tablero desde la esquina del lado derecho. Apenas quitó sus manos, el vaso avanzó 1 centímetro hacia la izquierda con un movimiento tan natural que ninguno pudo atribuirlo a presión involuntaria. Daniela soltó una risa nerviosa, aunque su expresión cambió en cuestión de segundos porque empezó a acomodarse la blusa sin razón aparente. Dijo que sentía un tirón ligero en la tela del hombro, algo tan sutil que habría pasado desapercibido si ella no lo mencionaba, pero lo dijo con una voz más baja de lo habitual, como si no quisiera admitir el detalle por completo. Lorena pensó que quizá el movimiento de su ropa era mera sugestión, pero en cuanto Daniela volvió a tocar el vaso y la dejé fuera yo, la atmósfera cambió de una manera que no pudimos ignorar. Sentí una ligera presión en la parte trasera del cuello, un roce mínimo que no correspondía a corriente alguna ni a manos de mis amigos. Nadie se había movido de su lugar. Me quedé quieto por reflejo, pero aquello no se detuvo. Noté que un mechón de mi cabello se desplazaba con lentitud hacia un costado, lo suficientemente claro para distinguir que no era producto del aire ni de mi propio movimiento. Tomás me miró sin saber qué decir,
y antes de que yo pudiera pedir explicaciones, el vaso avanzó hacia la letra D. Mario dijo en voz baja que debimos continuar, porque ese desplazamiento inicial podía ser parte de lo que estábamos tratando de descubrir. Lorena replicó que no presionáramos las cosas porque los detalles físicos que experimentábamos no parecían coincidencia. Nadie quiso detenerse, no por valentía, sino porque sentíamos que terminar de forma abrupta podría generar algo peor, aunque no lo admitiéramos. Era evidente que el tablero reaccionaba únicamente cuando alguien quedaba fuera del contacto y ese fuera recibía una atención demasiado directa. Decidimos continuar rondando el turno para ver si cada persona experimentaba algo distinto. Cuando tocó el turno de Mario para quedarse fuera, él comenzó a relajar los hombros como si no esperara sentir nada. Su actitud confiada duró apenas unos segundos. Observamos cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante sin mover los pies, como empujado por un toque firme en la parte baja de la espalda. Él trató de sonreír, aunque el gesto se deshizo rápido al sentir otra cosa. Su playera se estiraba desde la parte trasera, como si alguien invisible la sujetara con un solo dedo y la alara apenas lo necesario para que él lo notara. Su respiración se cortó un momento y el vaso marcó otra letra, esta vez la O, formando un patrón que no tenía sentido todavía. Mario preguntó qué significaban esas letras, pero el tablero permaneció quieto. El siguiente turno le tocó a Lorena. Ella siempre había sido la más incrédula del grupo, la que buscaba explicaciones en cualquier lugar antes de aceptar lo desconocido. Permaneció firme al retirarse del vaso, segura de que no sentiría nada. Sin embargo, su convicción desapareció al percibir un cambio brusco en su postura cuando un tirón mínimo ascendió por su espalda, como si alguien acomodara su suéter desde abajo sin tocar piel alguna. Ella trató de ignorarlo, pero no pudo evitar tocarse la parte baja de la espalda con un gesto involuntario. El vaso se movió hacia dos letras más, N y E. Mario murmuró que tal vez estaba formando una palabra, pero ninguno quiso decirla en voz alta porque la idea de que esa figura estuviera detrás de todos de manera alternada resultaba demasiado preocupante. Seguimos avanzando por turno hasta completar varias rondas. Cada vez que alguien quedaba fuera del contacto, sentía un detalle físico distinto, un tirón, un roce, un movimiento ligero del cabello, una presión breve que no producía dolor pero sí dejaba claro que había algo ocupando un espacio que no debía existir tan cerca. El vaso se desplazaba siguiendo un ritmo que no entendíamos, marcando letras que no parecían tener orden. Aún así, cada persona sentía la presencia detrás como una sombra muda interesada únicamente en el que no tocaba el vaso, una sombra que no necesitaba mostrarse para provocar un miedo tan directo que nos era imposible disfrazar con racionalidad. En uno de los turnos finales, a Tomás le tocó quedar fuera. Él respiró hondo para mantener la calma porque no quería influir en el ambiente. Sin embargo, apenas retiró sus manos, su rostro cambió por completo. Dijo que sintió un exhale muy cerca de su oreja, algo que le provocó un estremecimiento involuntario que todos notamos. El vaso marcó otra letra, luego otra y otra más, hasta completar una secuencia que ninguno quiso interpretar porque desde ese momento la presencia se volvió más intensa alrededor de él. No decía palabra alguna, pero claramente quería apartarse de la mesa. Cuando intentó levantarse, su playera se estiró ligeramente hacia atrás sin romperse ni deformarse, solo lo necesario para mantenerlo allí un segundo más, lo cual bastó para que él se sentara de golpe sin poder explicarse por qué. Decidimos detener la sesión antes de que continuara, aunque la manera de hacerlo se volvió difícil porque no queríamos generar movimientos bruscos ni reaccionar de forma apresurada. Quitamos las manos del vaso lentamente y esperamos unos segundos. Nadie hablaba, la mesa estaba silenciosa y todos evitábamos movernos demasiado por temor a provocar un contacto que ninguno quería experimentar. La sensación detrás del último que había quedado fuera aún parecía ocupar el espacio, incluso cuando él intentaba no mirar hacia atrás. Cerramos la sesión siguiendo lo que conocíamos del procedimiento, aunque no había certeza de que eso funcionara. Guardamos el tablero en una caja sin intercambiar opiniones, porque cualquiera que intentara hablar tendría que admitir lo que todos habíamos sentido de forma directa y personal, algo que no habíamos pedido y que tal vez permanecía cerca incluso después de guardar el tablero.
Esa noche, al llegar a mi casa, cada vez que cruzaba una habitación sentía la necesidad de mirar por encima del hombro, no por superstición, sino porque la memoria de aquella presencia detrás del que quedaba fuera seguía demasiado presente, recordándome que hay cosas que no necesitan mostrarse para demostrar que estuvieron allí. Desde el primer momento en que vi el tablero sobre la mesa sentí un malestar pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que mi atención se fijara en él con más cautela de la necesaria. No era un tablero nuevo ni uno viejo al punto de parecer frágil, tenía un tono intermedio, con marcas leves que daban la impresión de haber sido usado muchas veces por manos desconocidas. Éramos 4, Esteban, Lucía, Ramiro y yo. La reunión había surgido de improviso porque todos coincidimos en que llevábamos semanas estresados y queríamos distraernos con algo que cortara la rutina. Nunca imaginamos que acabaríamos sentados alrededor de un objeto que ninguno había usado antes, en una noche donde cada ruido en la casa parecía amplificarse en los rincones. Colocamos nuestras manos sobre el vaso con la intención de iniciar de forma tradicional. Durante los primeros minutos, el tablero estuvo completamente inmóvil. Esteban lanzó un par de comentarios sarcásticos para quitar tensión, pero la actitud relajada desapareció cuando el vaso avanzó apenas unos milímetros sin que alguno ejerciera presión. Ese pequeño movimiento fue suficiente para que la sala quedara en absoluto silencio, como si estuviéramos esperando una segunda reacción que confirmara o negara lo que acabábamos de ver. No pasó nada más, así que continuamos. Hicimos preguntas básicas, pero el tablero permaneció indiferente, lo cual generó la sensación de que estaba esperando algo distinto a nuestras palabras. La primera anomalía ocurrió cuando intentamos cerrar la sesión al no obtener respuestas. Esteban dijo que ya había tenido suficiente y comenzó a recitar el procedimiento que supuestamente sella cualquier actividad. Lo acompañamos, quitando suavemente los dedos del vaso al finalizar la frase. Y ahí fue cuando lo vimos moverse sin nuestro contacto. El vaso recorrió un arco suave, casi calculado, sin acercarse a letras ni números. Marcó un patrón que ninguno comprendió, una especie de curva seguida de un giro que se detuvo en seco justo en el borde superior. Nadie habló, porque la reacción inmediata fue mirar alrededor de la casa para confirmar que no hubiera corrientes de aire ni vibraciones del suelo. No había nada fuera de lo normal. Intentamos nuevamente cerrar la sesión, pero ocurrió lo mismo. Apenas soltamos el vaso, este se desplazó con una fluidez que no reconocíamos como producto de nuestra fuerza ni de efectos ambientales. Esta vez marcó una figura más puntual, un movimiento semicircular acompañado de un retroceso breve. No deletreaba palabras ni formaba frases. Era un patrón completo que se repetía, como si tuviera un orden propio. Cuando detuvo el recorrido, un sonido leve proveniente de la cocina llamó nuestra atención. Fue apenas un golpecito, algo pequeño, pero el movimiento del vaso había señalado justo la dirección de donde provenía el ruido. Lucía preguntó si habíamos dejado algo mal acomodado, aunque su voz temblaba un poco. Nadie quiso ir a verificarlo. Lo inquietante fue comprender que el patrón había coincidido con la ubicación exacta del sonido, no de manera aproximada, sino directa. Esteban insistió en intentar el cierre, pero cuando todos tocamos el vaso nuevamente, la superficie del tablero se sentía más tibia que antes. No sabíamos si era por los nervios o por el tiempo que llevábamos ahí, pero era evidente que el ambiente había cambiado. Ramiro habló en tono bajo, sugiriendo que no nos alteráramos. Apenas terminó la frase, el vaso se movió por tercera ocasión al soltarlo, repitiendo el patrón original para luego agregar un trazo corto que apuntó hacia el pasillo. Justo después, escuchamos un sonido seco en esa misma dirección. Era un ruido discreto, quizá el crujido de una tabla del piso o de la madera de la puerta. Lo perturbador fue la sincronía entre el movimiento del vaso y el ruido. Nadie quería admitirlo, pero entendimos que el tablero no estaba respondiendo a nuestras preguntas ni a nuestras manos, sino a los sonidos de la casa. Intentamos hablar entre nosotros para evitar el silencio, aunque cada frase quedaba incompleta porque algo en la atmósfera hacía que la voz se apagara poco a poco sin razón aparente.
Cuando tratamos de cerrar la sesión por cuarta vez, el vaso avanzó hacia una esquina sin tocar letras, repitió el patrón semicircular y luego apuntó hacia arriba, seguido de un desplazamiento rápido hacia la izquierda. En ese instante, un pequeño golpe resonó en el librero que estaba justo detrás de Lucía. Ella giró la cabeza con un sobresalto tan repentino que todos retrocedimos de la mesa. El vaso se detuvo apenas ella volteó, como si hubiera estado señalando el punto exacto del impacto. Lucía murmuró que no quería seguir, aunque nadie respondió porque todos estábamos paralizados. El tablero se convirtió en una especie de mapa, una guía que reproducía los ruidos antes de que ocurrieran. No teníamos forma de explicarlo y, al mismo tiempo, no queríamos entenderlo. Cada intento de cierre provocaba una reacción más precisa. Decidimos hacer una prueba, dejamos el vaso en el centro sin tocarlo, sin intención de cerrar nada, solo para ver si se movía sin nuestra intervención. Durante varios segundos, permaneció inmóvil. Pensamos que todo había terminado, pero entonces un sonido en la ventana del comedor nos sobresaltó, algo leve, quizá un golpeteo causado por la madera. El vaso se movió al instante, trazando el patrón en dirección a ese punto, repitiéndolo con una claridad que nos dejó sin palabras. Ramiro empezó a respirar acelerado, y no por un sobresalto cualquiera, sino por un miedo profundo que intentaba contener. Dijo que necesitábamos salir de la casa. Yo no quería quedarme, pero algo me decía que abandonar la mesa sin cerrar de algún modo podría empeorar la situación. Le pedimos al tablero que permitiera el cierre. No esperábamos una respuesta específica, pero necesitábamos intentarlo. Colocamos nuevamente nuestras manos sobre el vaso, pronunciando las palabras con un tono uniforme. Esta vez el vaso no esperó a que soltáramos los dedos, se movió con todos nosotros encima, arrastrándose hacia el borde inferior, repitiendo el mismo patrón, pero agregando un toque más rápido al final. Hubo un crujido detrás de la puerta principal. El tablero había señalado exactamente ese punto. Esteban se levantó de inmediato para revisar, aunque ninguno quería que lo hiciera. La casa permanecía igual, sin señales de movimiento externo, sin ventanas abiertas ni corrientes. Todo estaba en el mismo lugar. Regresó con la cara pálida, diciendo que no había nada. Sin embargo, el vaso seguía moviéndose, golpeando suavemente el borde como si exigiera atención. Intentamos dejar de tocarlo, pero en cuanto lo soltamos, completó el patrón de nuevo y lo dirigió hacia el pasillo. Esta vez no hubo ruido inmediato. El silencio duró varios segundos que parecieron eternos, hasta que finalmente escuchamos un roce leve proveniente de esa misma dirección, algo breve, pero suficiente para que todos diéramos un salto involuntario. El tablero había anticipado ese ruido antes de que ocurriera, algo que ningún objeto inerte debería ser capaz de hacer. Habíamos llegado a un punto en el que seguir ahí era insoportable. Reunimos el valor para intentar un cierre definitivo. Nadie quería pronunciar palabras largas por miedo a quedarse sin voz a mitad de la frase, así que optamos por algo más directo. Sostuvimos el vaso con ambas manos, repetimos un cierre simple en voz firme y lo dejamos en el centro del tablero. Permaneció quieto durante 5 segundos. Luego 10. Parecía que al fin había terminado. Nos miramos con alivio, aunque ninguno se movió todavía. Entonces, justo cuando Esteban se disponía a cubrir el tablero con un trapo, el vaso realizó un último movimiento mínimo, un giro suave que marcó por última vez el patrón inicial sin apuntar a ningún ruido en particular. No esperamos a ver si señalaba algo más. Recogimos todo sin decir palabra, guardamos el tablero en una caja y lo llevamos al sótano del edificio, lejos de cualquier sala donde pudiéramos repetir la experiencia. Esa noche, al volver a mi departamento, cada sonido de mi propia casa adquirió un significado distinto. Ya no podía escucharlos de manera natural. Siempre que ocurría uno, por pequeño que fuese, imaginaba el vaso marcando el punto exacto donde había ocurrido, como si aquello no hubiera quedado atrás. Y desde entonces comprendí que hay tableros que no necesitan ser usados para continuar escuchando. Algunos simplemente esperan, atentos, reconociendo cada ruido y memorizando el espacio de quienes alguna vez estuvieron frente a ellos.
Desde que llegué a esa casa sentí que la luz en la sala tenía un tono extraño, no por el foco ni por la decoración, sino por la forma en que las paredes parecían absorber la claridad en ciertas zonas, dejando espacios ligeramente opacos que no deberían existir en un ambiente tan pequeño. Estábamos ahí porque Rodrigo insistió en mostrar el tablero que había encontrado en un local de antigüedades del centro. No tenía marcas que lo hicieran ver especial, madera clara, letras simples y un vaso transparente sin decoración. Éramos 4, Rodrigo, Melissa, Adrián y yo. La intención era jugar un rato para distraernos de la semana tan pesada que habíamos tenido. Nadie esperaba algo serio, pero apenas colocamos las manos en el vaso notamos que la atmósfera se volvió más silenciosa de lo normal, como si la sala completa estuviera conteniendo el aliento para observarnos. Rodrigo pidió iniciar la sesión preguntando lo usual, aunque ninguno de nosotros estaba realmente concentrado en las palabras. Lo que captó nuestra atención fue el movimiento lento del vaso, un avance tan sutil que al principio pensamos que era nuestra imaginación. Sin embargo, al observar con más cuidado vimos que el desplazamiento era uniforme, casi calculado, y al mismo tiempo las sombras proyectadas en la pared izquierda cambiaban de forma. No eran sombras nuestras. No coincidían con nuestras posturas ni con la posición de nuestros brazos. Eran recortes irregulares, deformes, inclinados en direcciones que no respondían a la lámpara del techo. La primera reacción fue quedarnos inmóviles para ver si la deformidad se corregía, pero no ocurrió. Cada centímetro que avanzaba el vaso producía un cambio mínimo en las siluetas, un ondular leve que recorría la pared como un eco visual de algo que no podíamos ver directamente. Melissa preguntó si alguien más estaba viendo lo mismo, aunque su voz salió casi en un susurro. Adrián asentó con rigidez mientras mantenía los ojos fijos en la sombra más cercana al borde de la puerta. Yo no supe qué decir porque sentía un peso creciente detrás de la espalda, no físico, sino mental, como el reconocimiento súbito de que algo estaba actuando dentro de la habitación. Rodrigo insistió en que continuáramos porque el movimiento del vaso era real, no un truco, y él quería saber hacia dónde nos llevaría. Nadie respondió, pero tampoco nos retiramos. El vaso siguió desplazándose con lentitud, marcando letras sin formar palabras comprensibles, y mientras lo hacía, las sombras parecían corregirse unas a otras, deformándose y regresando a posiciones que nunca coincidían con nuestros cuerpos. En un momento el vaso se detuvo de golpe y las sombras congelaron su forma. No parpadeaban, no se estiraban, no vibraban. Permanecieron como figuras recortadas en cartón, inclinadas hacia adelante, esperando que algo más ocurriera. Rodrigo intentó mover el vaso con la mano para ver si había resistencia, pero el objeto permaneció rígido, como adherido a la superficie. Cuando soltó el borde, el vaso reanudó su trayectoria con una fluidez antinatural. En ese instante, una de las sombras se desplazó hacia la derecha sin depender del movimiento del vaso. Ese detalle fue lo que hizo que Melissa retirara su mano del tablero con un gesto brusco. Dijo que ya no quería continuar y se levantó de la silla. Apenas dio el primer paso, la sombra que había cambiado de forma se replegó contra el muro, como si la hubiera seguido sin estar unida a su cuerpo. Rodrigo le pidió que no se fuera, pero Melissa negó con firmeza. Cuando intentó caminar hacia la puerta, el vaso giró sobre sí mismo y realizó un pequeño arco hacia la palabra no, aunque nadie lo estaba tocando. Todos retrocedimos un poco de la mesa, tratando de aproximarnos a la salida sin perder de vista la pared. La sombra más grande se movió otra vez, esta vez extendiéndose hacia el piso en una línea curva. Adrián dijo mi nombre con un tono quebrado, señalando la forma elongada que se estiraba por debajo de la mesa, casi tocando la pared opuesta. No se movía según la luz, sino según el ángulo del vaso. Esa relación era tan evidente que comenzamos a sentir que el tablero estaba manipulando la sala entera para mostrar algo que no entendíamos. Decidimos cerrar la sesión de inmediato. Rodrigo tomó aire y pidió que lo ayudáramos, aunque el temblor en su voz evidenciaba que no estaba seguro de qué tan efectivo sería el cierre. Aún así, colocamos nuestras manos en el vaso para hacer el procedimiento. Al pronunciar la última palabra, soltamos todos al mismo tiempo. Sin embargo, en lugar de quedarse quieto,
el vaso avanzó un punto más y repitió un fragmento del patrón que había mostrado al inicio. Justo entonces, las sombras comenzaron a retraerse lentamente hacia el borde del muro, como si esperaran un permiso que no habían recibido. Rodrigo trató de acercar su mano para detener el vaso manualmente, pero este giró con brusquedad antes de que su dedo lo tocara. Fue apenas un deslizamiento rápido, pero suficiente para hacernos retroceder. La lámpara del techo osciló apenas 1 milímetro. No se apagó ni se movió en exceso, solo emitió un parpadeo mínimo. Ese destello fue suficiente para que las sombras cambiaran otra vez, estirándose en direcciones que parecían imposibles para un espacio tan pequeño. Una figura se duplicó, otra se inclinó hasta adoptar un ángulo que no correspondía a ningún cuerpo presente. El vaso continuó avanzando, más rápido esta vez, como si la sesión nunca hubiera terminado. Intentamos hablar, aunque ninguna frase llegó a completarse. Las sombras se acercaban al suelo en líneas quebradas, casi temblorosas, siguiendo un ritmo que el vaso marcaba centímetro a centímetro. Adrián se atrevió a girar hacia la pared por completo. Cuando lo hizo, las sombras se detuvieron un segundo, como si se dieran cuenta de que alguien las estaba mirando directamente. Ese segundo fue tan preciso que me hizo pensar que no estábamos reaccionando ante ellas de manera simultánea, sino que ellas estaban reaccionando a la forma en que las observábamos. Rodrigo volvió a pedir un cierre. Esta vez no hubo resistencia. Pronunciamos cada palabra con el mayor control que pudimos reunir. Al soltar el vaso, las sombras comenzaron a desaparecer una por una, en un orden que seguía exactamente el recorrido inverso de todos los movimientos del vaso durante la sesión. La última sombra permaneció en el borde de la pared un segundo completo antes de desvanecerse. Ese segundo coincidió de manera exacta con el instante en que el vaso, sin ninguna mano encima, dejó de moverse por primera vez. No continuó girando, no repitió patrones, no realizó ningún deslizamiento adicional. Simplemente se detuvo, como si el tablero hubiera decidido aceptar finalmente el cierre. Salimos de la sala sin hablar. Nadie quería reconocer lo que había visto. Rodrigo guardó el tablero en una caja, pero la dejó en la esquina sin cubrirla del todo. El vaso quedó dentro, acostado. Cuando nos despedimos, noté que la lámpara ya no proyectaba sombras deformes, aunque eso no me tranquilizó. Esa noche, al llegar a casa, encendí la luz de mi habitación y revisé las paredes. Todo se veía normal, pero tardé varios minutos en convencerme de que las sombras que encontraba eran realmente mías. Desde esa noche no he vuelto a jugar con un tablero, no por miedo a las respuestas, sino por el recuerdo exacto de esas figuras que no necesitaban palabras para demostrar que estaban atentas. Había algo inquietante en el cuarto del fondo donde mi familia guardaba las cosas de mi tío. La casa llevaba años sin modificarse y aún así ese espacio parecía detenido en un punto extraño, como si cualquier movimiento despertara algo que prefería permanecer quieto. Fui enviado a revisar sus pertenencias después del funeral, una tarea que acepté por costumbre, no por gusto. Entre herramientas viejas, cuadernos arrugados y madera sin lijar encontré una caja envuelta en papel periódico desgastado. Dentro estaba la tabla que él había tallado a mano, con letras imperfectas y líneas marcadas de un modo que no coincidía con sus otros trabajos. En la parte trasera noté rastros de cortes profundos, muchos más de los necesarios para fabricar un borde. Ese detalle encendió una inquietud que no pude explicar, aunque igual me llevé el tablero. Días después invité a mis amigos a mi departamento. Quería limpiar la mente y pensé que, tal vez, probar aquella tabla sería una distracción. Llegaron Leo, Vanessa y Ricardo. La noche era tranquila, pero desde que colocamos la tabla sobre la mesa sentí que el ambiente se estrechaba alrededor de nosotros. No fue un cambio de temperatura, sino una percepción repentina de que la habitación tenía menos aire. El vaso estaba junto a la tabla, envuelto en el paño que encontré en el cuarto de mi tío. Lo coloqué en el centro sin detenerme a pensar en la incomodidad que me generaba. Al apoyar nuestras manos sobre el borde del vaso, el silencio se volvió más denso. Nadie bromeó ni intentó restarle importancia. Algo en la madera nos hacía mantener un respeto involuntario.
Ricardo fue quien sugirió empezar, aunque lo hizo con un tono débil, como si buscara evitar llamar la atención del tablero. Hicimos la pregunta habitual, pero el vaso no reaccionó. Leo insistió en que esperáramos y mantuviéramos el contacto. Un ruido leve en la cocina me distrajo, nada fuerte, apenas suficiente para que volteara la cabeza. El vaso se movió justo después, con un deslizamiento tan lento que parecía arrastrarse por la superficie. Pasó por la letra M y se detuvo sin intentar formar palabra alguna. Nadie dijo nada por un momento. La atención se centró en la pared donde la lámpara proyectaba las sombras de la mesa y de nuestros cuerpos. Algo en esas sombras no se veía normal. No estaban alineadas con la luz. Encajaban mal. Algunas se inclinaban en dirección contraria a nuestros movimientos, otras se estiraban más allá del tamaño lógico. Cuando Leo habló, su propia sombra no abrió la boca ni movió la cabeza. Permaneció rígida mientras él se ajustaba a la postura. Esa disonancia provocó un estremecimiento sincronizado entre los cuatro. El vaso volvió a desplazarse, esta vez en dirección a la esquina inferior, describiendo un arco que no correspondía a letra alguna. Las sombras reaccionaron de inmediato. Se doblaron, torcidas, siguiendo el trazo invisible que la madera marcaba. Vanessa apretó los dientes, incapaz de apartar la vista de la figura más cercana a la puerta, un contorno tan irregular que parecía formado por trazos superpuestos. Ricardo murmuró que debíamos detenernos, aunque ninguno retiró la mano. El vaso realizó un segundo arco, más largo. Las sombras respondieron igual. No eran proyecciones humanas. Eran recortes cambiantes que parecía que no dependían de nosotros, sino de aquello que provocaba el movimiento del vaso. Me costaba respirar con normalidad. No era miedo infantil ni paranoia. Era la sensación precisa de que algo se estaba moviendo en el lugar equivocado. Leo pidió que cerráramos la sesión. Asentimos sin discutirlo. Al pronunciar las palabras para terminar, soltamos el vaso. Este no se detuvo. Marcó el mismo arco de antes con un movimiento suave, casi paciente. Las sombras repitieron la deformación correspondiente. Las piernas se nos aflojaron al ver que el cierre había sido ignorado. Vanessa se apartó de la mesa, creyendo que si dejaba de mirar podría dejar de sentir el peligro palpable que llenaba la habitación. Ricardo intentó tocar el vaso para detenerlo manualmente, pero el objeto giró 1 centímetro antes de que su dedo lo alcanzara. Ese giro provocó que las sombras se expandieran al mismo tiempo, como si hubieran recibido una señal. La figura más grande se inclinó hacia el piso, adoptando una forma curva imposible de relacionar con cualquiera de nosotros. Leo retrocedió varios pasos sin apartar la vista de la pared. Su respiración era rápida y corta. Intentamos un segundo cierre, esta vez con más urgencia. El vaso se movió antes de que la frase terminara, como si conociera la palabra siguiente antes de que saliera de nuestras bocas. Golpeó el borde superior de la tabla y regresó al centro, repitiendo el arco inicial. Cuando las sombras imitaron el recorrido, noté un detalle que no había visto antes: una de ellas no tenía relación con ningún cuerpo presente. Era demasiado alta, demasiado estrecha y se mantenía rígida, como vigilando el movimiento de las otras. No quería pensar en la posibilidad, pero era evidente que el tablero estaba reaccionando a algo más que nuestras manos. Cada sonido en la casa era replicado. Cada pequeña vibración encontraba respuesta en un arco nuevo. El vaso comenzó a trazar un patrón más complejo, combinando curvas cortas y largas. Las sombras se movían como ecos deformes, respondiendo a cada giro con exactitud anormal. En un punto, Leo salió corriendo hacia el baño para encender la luz, buscando romper la oscuridad que llenaba el ambiente. El vaso marcó un arco pronunciado hacia su dirección y la sombra más grande desapareció por un instante, como absorbida por el movimiento. Ese segundo sin ella no trajo alivio, solo una tensión más profunda. Sabíamos que no había desaparecido, solo había cambiado de posición. Vanessa insistió en cubrir la tabla. La apoyé. Tomé la manta más cercana y traté de ponerla encima,
pero el vaso golpeó el borde de la tabla al mismo tiempo que la sombra desconocida volvió a aparecer, esta vez más cerca de la mesa. La manta cayó de mis manos. Ricardo gritó mi nombre, aunque ese grito se sintió ahogado, limitado por un silencio que parecía imponerse con fuerza. Decidimos actuar sin orden. Levanté la tabla, la envolví de golpe y la llevé al cuarto contiguo. El vaso seguía dentro de la caja y no se movía, pero sentí que la madera vibraba levemente. Cuando cerré la puerta, la habitación recobró parte de su espacio, aunque no por completo. El aire seguía tenso. Leo regresó del baño con expresión pálida. Vanessa temblaba sin control. Ricardo estaba recargado en la pared, tratando de entender que habíamos permitido que entrara. Nadie volvió a mencionar lo de las sombras esa noche, pero cada uno las había visto aunque no las describiéramos. La figura alta, el contorno sin correspondencia, los arcos replicados de forma idéntica. Me quedé con la tabla guardada, sin atreverme a romperla o quemarla, porque algo en la idea de destruirla me provocaba un temor más profundo. Esa madrugada escuché un crujido en el pasillo. No era la casa acomodándose. Era un sonido demasiado preciso en el punto exacto donde la sombra se había quedado quieta antes de desvanecerse. Me levanté para encender la luz y comprobé que la pared estaba limpia. Sin embargo, cuando apagué la lámpara, la vi por un instante, un contorno alto, inclinado, observando en silencio. Su forma coincidía con la única sombra que no correspondía a nadie esa noche. Y desde entonces tengo la certeza de que no depende de la luz. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.